Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detén un tiempo y reflexiona. Hoy estamos tratando un tema muy importante que está implantado en la sociedad, aún en la política, que es el tema de la eutanasia. Y para hablar de este tema nos vuelve a acompañar el doctor Jorge Papatián, así que bienvenido. Muchas gracias, es un gusto, Leonardo, poder estar en el programa, en contacto con todos los oyentes y estamos aquí para hablar de este tema de mucha actualidad. Exacto, sí, todo el mundo empieza a hablar, comentar sobre este tema, hablándose un poquito sobre el sufrimiento, y ha aparecido nuevamente esta palabra a circular, eutanasia, que hace un tiempo por ahí se Mm. escuchaba que en países de Europa se hablaba de implementar ciertas medidas para las personas que estaban en una situación terminal de enfermedad o por algún tipo de accidente, pero si vamos al significado de la palabra, ¿qué nos dice eutanasia? Bueno, el término eutanasia es una terminología que desde el punto de vista etimológico tiene dos partes, una parte, un prefijo que es eu y un seguido de thanatos. Thanatos refiere a muerte y eu se refiere a algo bueno. Entonces, en términos conceptuales o etimológicos, la palabra, el concepto de eutanasia quiere decir una muerte digna, una muerte dulce, una muerte buena. Contrario a lo que, por ejemplo, un nombre femenino que es Eugenia, Eugenia, que quiere decir bien nacida. La parte de genia es de nacimiento, de genético, de algo que tiene que ver con los primeros momentos del ser. Y eu, que quiere decir buena. O sea que bien nacido, Eugenia, bien muerta, la eutanasia. ¿Mm? El concepto que hacemos referencia, del cual hoy se habla mucho, como tú haces referencia, como tú dices, tenemos que ubicarnos que hay muy pocos países que lo han aprobado. De más de 200 países que existen en el mundo, podríamos contarlo un poco más con los dedos de la mano, los países que aceptan la eutanasia desde el punto de vista legal. En Uruguay, por ejemplo, perdón, en Sudamérica, por ejemplo, tenemos a dos países nada más, Colombia y Ecuador, que han legalizado la eutanasia. Los demás países, la eutanasia está prohibida por ley, no se puede producir la muerte, aunque la persona lo pida, hacia otra, dirigida a otra, y menos aún los médicos, cuya función evidentemente no es matar, no es destruir, sino curar, mitigar el dolor, calmar el sufrimiento. Pero hay momentos que las personas dicen, yo no puedo más con este dolor, esta enfermedad que tengo, en las veces que pueden expresar ese sentimiento también, ¿no? Pero, ¿cómo se tiene que tratar en el sentido de decir, bueno, el Estado tiene que ser cómplice o tiene que asistir en la muerte de la decisión de una persona de terminar su vida? Bueno, Eh, esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? En el cual los médicos estamos involucrados. En el año 2012 hubo un plebiscito nacional médico en el cual se aprobó un código de ética médica, cuyos artículos, entre otros, señalaban que en el artículo 46 y en el artículo 48 señalaban que es decir, la tarea del médico es curar, sanar, mitigar el sufrimiento, pero no producir daños en la vida de las personas. El artículo 46 específicamente dice que la eutanasia no es éticamente admisible desde el punto de vista médico. ¿eh? Este, la eutanasia activa, entendida como la acción o la omisión eh, que se le produce a un paciente en el tratamiento, que le puede causar inmediatamente la muerte, es contraria a la ética de la profesión. Eso fue aprobado, Leonardo, por el 80% de la población médica en el Uruguay en el año 2012. Quiere decir que 8.000 médicos dijeron que no a la eutanasia. Ahora, la pregunta es sí, pero está en sufrimientos insoportables, como tú decís, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Bueno, hoy la medicina, tenemos que reconocer que tiene todo el arsenal terapéutico necesario para que las personas puedan
ser evitadas de sufrir daños y dolores insoportables. Hoy nosotros tenemos medicación suficiente para calmar el dolor de cualquier patología. Entonces, eso significa que ningún paciente tiene que sufrir dolores insoportables. Y si ese es un argumento para poder matar a un paciente, es como aquella anécdota que en un país determinado, donde había este, una enfermedad que era la lepra, y la lepra era prácticamente endémica en ese país, y las autoridades dijeron, bueno, vamos a eliminar la lepra. Y dijeron, ¿y cómo hacemos? Bueno, una forma de eliminar la lepra sería matando a todos los leprosos. Matamos a todos los leprosos y eliminamos la lepra. Bueno, con esto pasaría exactamente lo mismo, si con esa conjetura, ¿verdad? Vamos a eliminar el sufrimiento matando a la persona, pero esa no es la solución. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la medicina hoy cuenta con medicación suficiente a través de psicofármacos, a través de narcóticos, a través de analgésicos potentes que pueden aliviar la vida de una persona. Por otro lado, también la ley dice que una persona en su juicio cabal, en su capacidad intelectual, en su capacidad de decisión, puede entonces pedirle al médico que le realice eutanasia si siente que sus dolores son insoportables. La pregunta que uno se hace es, la persona que está en esa situación terminal, que sí, que se le reconoce que no hay un tratamiento curativo, está en condiciones de poder decidir por su propia cuenta el quitarse la vida, es decir, ¿habrá algún otro mecanismo por el cual la persona pueda estar depresiva, puede sentirse que molesta a su familia, que es una carga para su familia, que la persona está gastando mucho dinero en medicación, que está molestando, entre comillas, en su casa, que ya la vida para él no tiene sentido? Entonces le pide potencialmente al médico que le quite la vida. Pero la pregunta es, ¿está en condiciones de decidir o tiene actitudes, sentimientos y conductas que le hacen llevar a eso, pero que no necesariamente es necesario? Porque eso tenemos que reconocer, que darle muerte a otra persona no es una tarea médica. Los médicos no estamos preparados ni nos hemos formado para poder producir la muerte de otras personas. Y esto no nace solamente de un concepto religioso o filosófico o ideológico moderno. Hace 2500 años atrás, el juramento hipocrático, tan famoso y tan tradicional para el gremio médico, ya decía, ¿eh? Hipócrates decía, 500 años antes de Cristo, ya decía Hipócrates que el daño que se le pueda producir a una persona no es de oficio médico. El médico nunca debe dañar a una persona, por lo tanto no la debe matar. Por lo tanto, no está habilitado para matar. Y como un profesor hace muchos años nos decía, cuando yo estudiaba medicina legal en la Facultad de Medicina, y te estoy hablando hace 40 años o 50 años casi, decía, no es tarea del médico matar a los pacientes, esa es tarea de los verdugos, pero no es de los médicos. ¿Mm? Bien, entonces el tema del sufrimiento, como decías, hay toda una batería de medicamentos y drogas que son capaces de aliviar ese dolor. Y es importante, como decía, evaluar la condición de la persona también, ¿no? Para ver puede ser alguna tendencia suicida y dice, bueno, no aguanto el dolor, pero quiero que me maten. Entonces busca la Ujú. ayuda, el amparo de un médico para que lo asista en esa tarea. Y hay que ver, digo, en la parte política, ¿qué influencia podemos ver en Uruguay? ¿Cuál sería la tendencia? Pues por ahí dice como un acto humanista, decir, bueno, vamos a terminar con el dolor y la sociedad se pone de acuerdo. Mm. Ese argumento, por ejemplo, hace unos días también me tocaba hablar con los compañeros de trabajo del sufrimiento del dolor, ¿no? Y a veces no tomamos dimensión de cuánto ha avanzado la ciencia para aliviar ese dolor. Pero en cuanto a la política, ¿qué
¿Qué cosas le recomendarías a alguien que está en ese puesto de decisión para poder decir, bueno, el Estado no se tiene que hacer responsable y no hagamos responsable aún a los médicos si una persona quiere terminar su vida? Bueno, sobre esto es una pregunta importante, ¿verdad? Porque desde el año, como yo venía compartiendo contigo lo que pasó con el Código de Ética Médica en el año 2012, y siguiendo con este hilo de pensamiento, en el año 2014 el Parlamento eh, promulgó, ratificó este Código de Ética transformándolo en una ley, la ley del Código de Ética Médica, y fue en el año 2014, en septiembre del 2014, donde se promulgó esta ley, que es la ley 19.286, que es el Código de Ética Médica. Ahora, ¿por qué digo todos estos detalles? Porque la pregunta es, ¿qué cambios significativos han ocurrido en el campo de la salud en tan pocos años de promulgada esta ley? Si el 80% de los médicos dijeron no a la eutanasia, ¿qué pasó en 10 años, en 12 años? O en menos, porque en realidad el Parlamento empezó a trabajar sobre este tema cuando el legislador Ope Pasquet, creo que fue en marzo del Claro. 2020, cuando ya ingresó en su nueva legislatura con el gobierno anterior, con el periodo anterior, entonces puso como primera puesta en escena allí para un proyecto de ley justamente el tema de la eutanasia. Pero en tan pocos años, fíjate, en tan pocos años, desde el año 2014 hasta el año 2020, hay solamente 6 años. Entonces, ¿qué ha cambiado en la opinión médica? Que ahora es necesario debatir el tema de la eutanasia. Si los médicos ya se expresaron de estar en contra, porque no es de oficio médico matar a una persona. Entonces, evidentemente, lo que tú estás preguntando, que es el tema político, justamente, este es un tema político. Y yo me pregunto si puede el legislador pasar por alto y revocar un código de ética médica aprobado por el 80% de los médicos en el Uruguay. Entonces, esto se ha tornado no en un tema médico, y te digo para que quede claro a nuestros oyentes ahora, yo diría, con total modestia, pero con bastante contundencia, que ningún médico ha perdido el sueño en estos 6 años de iniciado, desde el año 2014 hasta el año 2020, en esos 6 años, ningún médico ha perdido el sueño porque no puede hacer eutanasia. Yo creo que ningún médico ha perdido el sueño. Al contrario, si alguien perdió el sueño es porque quería hacerlo. Pero el hecho de no hacer eutanasia, o de hacerlo, o de que haya una ley o no la haya, porque uno de los argumentos por los cuales el legislador entiende que debe promulgarse esta ley es en defensa del médico para que no sea penalizado ante este hecho. Los médicos no pierden el sueño por esto. ¿eh? Nosotros nos hemos tornado en un debate médico, ahora hemos entrado en un debate médico a través del Sindicato Médico del Uruguay, a través de FEMI, la Federación Médica del Interior, que seguramente se han debatido esto en comisiones diferentes, pero como resultado de un hecho político, ideológico, que no sabemos de dónde viene exactamente. ¿Por qué? Porque no es una preocupación nacional la eutanasia. Hay otros temas Exacto. mucho más importantes que el tema de la eutanasia. Hay temas vitales para nuestro país que deben ser debatidos y seguimos con esto. ¿eh? No sé cuál es el, el, la intención, porque no vamos a juzgar intenciones de ninguna manera, pero da para sospechar. Da Sí, para sí, sí. sospechar porque este no es un tema. ¿Será un tema internacional? ¿Será que tenemos que cumplir deberes? ¿Será que hoy los economistas están vislumbrando que el sistema de salud es un sistema que va a perder económicamente y que no va a poder sostenerse en el futuro, a no menos que haya estas eventualidades donde la vida de las personas ya no valgan, ya no necesiten ser Ujú. tratadas, ya no necesiten recibir tratamientos porque con el solo hecho de pedir la muerte se les va a ocasionar. Y eso es mucho más barato, por supuesto que es Exacto. mucho más Era barato. lo que iba a Entonces, decir. Porque hay muchas teorías que corren la vuelta también. Digo,
también si lo vemos capaz por un ahorro de costos, es carísimo mantener a quizá una persona en cuidados paliativos para que hasta que termine su vida, que aún pueden pasar meses, días o un año en esa situación, y el costo para el Estado es importante. Por ahí son cosas que se dicen, uno tampoco sabe a ciencia cierta cuál es el pensamiento a fondo, pero está dentro de las posibilidades también. Por supuesto, y nosotros que queremos reflexionar y no queremos ser de ninguna manera ingenuos ante esto, por lo menos lo podemos sospechar. No lo podemos aseverar, pero Exacto. aquí hay debates políticos, filosóficos, ideológicos, médicos, sí, Ujú. pero detrás de esto no es un problema médico. Esto no es un problema médico. Esto es un problema que rebasa lo estrictamente médico cuando la medicina tradicionalmente a través de los códigos de ética médica, a través de la Asociación Médica Mundial, a través de códigos por donde se encuentre que hay en todo el mundo, siempre se ha considerado a la eutanasia que no es tarea médica realizar. Siempre fue de mal oficio, Bien. siempre fue mal visto esa situación. Entonces, no ha cambiado nada, nada ha cambiado. Ahora, si a ti te preguntan, Leonardo, acá hay un problema, ¿verdad? Porque si a ti te preguntan, cuando usted llegue a la muerte, en el momento final de su muerte, ¿usted qué prefiere? ¿Sufrir dolores insoportables o que pueda tener una muerte digna a través de una medicación? Mira, todos vamos a responder. Yo prefiero una muerte digna, no prefiero un dolor insoportable en los últimos meses de mi vida. Pero por supuesto, si a mí se me pregunta eso, pero hoy esa pregunta es incompleta, porque hoy, como tú introduciste ya, hoy existen los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos es la respuesta médica, ¿m?, frente a una situación terminal que no se puede curar, que no hay un tratamiento adecuado, para una persona en que podamos curar esa enfermedad. Entonces, la respuesta médica es el cuidado llamado cuidado o atención paliativa, que se caracteriza por, sobre todo, por el acompañamiento frente a una situación que es irreversible. ¿Eh? Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista familiar. Atienden a la persona en una forma holística y global. Le dan importancia a la persona. Hay médicos que van semanalmente, hay enfermeras que pueden asistir, pueden ir asistentes sociales y psicólogos, pueden ir consejeros espirituales. Holísticamente se trata a un paciente, donde eso sí va a ser una muerte digna. ¿Por qué es digna? Porque se le da valor, Leonardo. ¿Eh? Ujú. Cuando la vida no tiene sentido, ¿eh?, nos estamos equivocando en decir que vamos a humanizar la medicina matando a un paciente como un acto de compasión. Eso es una mentira, es una mentira muy grande. ¿Por qué? Porque de otra manera, y permitime dejar esto y seguramente tú tendrás otras interrogantes, pero tenemos que reconocer, ¿m?, que muchos de los legisladores y muchos de los que ostentan decir que la eutanasia es una solución y hay que ayornarse y los tiempos han cambiado, esos no van a usar eutanasia. Ellos van a tener cuidados paliativos, ¿eh?, a la hora de poder elegir entre una asistencia que pueda ser integral, ¿eh?, y quitarse la vida. No van a querer quitarse la vida, porque van a tener la posibilidad, la mayoría de los que están decidiendo ahora, van a tener la posibilidad de recibir cuidados paliativos. Y entre los cuidados paliativos y la eutanasia, que no son complementarios, sino son antagónicos, una Claro, cosa es matar a un paciente y otra cosa es asistirlo, van a elegir asistirlo, no van a elegir matarse. exacto. Ahora, Bien, doctor, como usted decía bien de los cuidados paliativos, uno de los últimos estudios que hizo el Ministerio de Salud, alrededor de 15.000 personas estarían en esa condición de cuidados paliativos, en el cual de esos 15.000 solamente el 5% optaría por la eutanasia, según la última evaluación que se ha hecho, ¿no? Como usted decía,
El cuidado paliativo es una forma también de mitigar y aliviar el dolor, ¿no? Del ser humano. Y porque sabemos que el dolor forma parte de la vida, ¿no? Y el dolor y el sufrimiento, que forma parte de la vida humana, se debería renunciar a la vida por esos hechos. Bueno, dos cosas, dos cosas. Es decir, no queremos tener una actitud masoquista con esto, ¿verdad? Es decir, no vamos a sufrir por sufrir, porque hoy la medicina ofrece mitigar el sufrimiento a través de medicación. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros. No existen sufrimientos insoportables. En último caso, los cuidados paliativos ofrecen lo que se llama una sedación paliativa. El paciente está sufriendo, el paciente está angustiado, el paciente está dolorido. Le vamos a dar morfina, le vamos a dar psicofármacos, pero le vamos a dar ¿para qué? Para sedarlo, le vamos a dar para calmarle el dolor y le podemos dar una inyección de morfina, una dosis, o le podemos dar 10 morfinas. No importa, hay que calmarle el dolor y calmarle el sufrimiento. Pero eso no es eutanasia, no es matar al paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente fallece en esas condiciones, y nosotros le dimos medicación para calmar el sufrimiento, y el paciente fallece, no hicimos eutanasia, porque la intención no era matarlo. Y esa es la diferencia entre la sedación paliativa o el tratamiento que se le puede hacer a un paciente que está en los últimos momentos de su vida y la eutanasia. Cuando está en los últimos momentos de su vida y tenemos la intención de matar a una persona, estamos haciendo eutanasia. Cuando está en los últimos momentos o días de su vida y queremos calmarle el dolor, queremos mitigar el sufrimiento, lo que estamos haciendo es cuidados paliativos y sedación paliativa. Si como consecuencia de ese evitar el sufrimiento y mitigar el dolor se produce la muerte, no hicimos eutanasia, no lo matamos, lo mató la enfermedad, pero nosotros nunca quisimos matarlo. Lo que quisimos es calmarle el sufrimiento porque está desesperado, porque tiene dolor y lo tenemos que hacer. Evidentemente que lo tenemos que hacer. No podemos dejar a una persona sufriendo, no podemos dejar a una persona dolorida y angustiada. Pero ahí está el cuidado paliativo que lo va a monitorear y de acuerdo a lo que necesite, para calmarse el dolor, se le va a dar medicación. Y la medicación no asusta, es la medicación que necesita. Y puede ser morfina, sí, puede ser morfina. Puede ser psicofármaco, sí, pueden ser psicofármacos. Pueden ser, puede ser, pero la diferencia es la intención. Bien, Nunca un ser humano tiene la intención de matar a otro. exacto. Eso es lo más importante, que el acto médico siempre busca preservar la vida. Y Preservar vimos la vida y calmar el dolor cuando no y se calmar puede el dolor. curar. Exacto. Estuvimos viendo la definición, vimos cómo la ética médica involucrada en este acto médico de poder preservar la vida, pero vamos a verlo un poquito del otro lado ya para ir cerrando. ¿Qué mensaje podremos darle a la persona que está en esa situación de dolor intenso, fuerte, y que por ahí podría estar considerando, como dice Gazul, ese 5% considerando terminar su vida porque se encuentra en cuidados paliativos? ¿Qué palabra de esperanza o de ánimo podemos darle a ellos? Considerando también que uno cuando está en esa situación dice, bueno, la vida se está terminando, la vida eh, por ahí se dan cuenta que no tiene mucho más futuro por la condición médica que se encuentra, o puede ser por edad, pero ¿qué podemos Mm. decirle a esas personas que están en esa Sí, situación clave, crucial? bueno, sí, yo creo que primero tengo que reconocer que este es un tema en el cual yo no he vivido, ¿verdad? Nosotros no hemos vivido. No se puede hablar del hambre cuando no se tiene, cuando no se experimentó. Yo puedo hablar del hambre y puedo decir, sí, el sufrimiento de las personas que tienen hambre, pero yo nunca tuve hambre. Tuve apetito, nunca tuve hambre. Con mucho respeto y con humildad, uno puede decir que la persona en estas condiciones sigue siendo una persona digna, sigue siendo una persona de valor, sigue siendo una persona en todo sentido. Lo que le falta no le hace menos persona. Si su vida ahora es ineficaz, su vida ahora es una carga para otros, su vida ahora es más costosa su mantenimiento,
sobre todo en los gastos de salud. Si usted está haciendo una carga para otras personas, sepa igualmente que su vida tiene sentido, que su vida tiene valor, que su vida tiene un sentido de trascendencia, que su vida vale no por lo que ahora no tiene, sino por ser humano. Y como es humano, tiene valor. Y eso significa que la familia, la sociedad y la persona misma tiene que valorarse a sí misma. Yo sé que no es fácil cuando una persona va perdiendo su peso, va perdiendo su fuerza, va perdiendo su vigor, va perdiendo la capacidad económica para poder solventar todos los gastos que vienen. Pero en medio de esa situación uno puede decir, yo tengo y sigo con un valor infinito. Y para los que son cristianos y tienen un valor de trascendencia, ¿eh? El valor que Dios le da a una persona no depende de lo que hace y no depende de lo que tiene y no depende tampoco de lo que le falta. El valor de una persona es intrínseca, ¿eh? Somos imagen de Dios y ese valor es lo que nos da a nosotros, esa imagen es lo que nos da a nosotros un sentido de trascendencia. Entonces, por supuesto, yo diría que tiene que solicitar en el servicio donde usted se encuentra los cuidados paliativos. Hoy está promulgada esa ley. Hay una ley de cuidados paliativos. Hay una obligación de los sistemas sanitarios de poder brindar eh, este tipo de cuidados integrales. Sin embargo, hoy estadísticamente sabemos que apenas el 50% aproximadamente de las personas en el Uruguay tienen acceso a cuidados paliativos. El resto necesita reglamentarse, necesita implementarse, necesita practicarse, necesita llevarlo adelante, crecer y desarrollar en este sentido. Pero bueno, pienso que va a llegar el momento donde esto se va a universalizar en el Uruguay, porque es la respuesta médica que se le debe dar a este tipo de personas. Y no hay medicina A, medicina B y medicina de clase C. Esto por ley les corresponde a todos. Así que en medio de la desesperanza tenemos que dar un mensaje de esperanza. Estas personas, ese 5% que tú haces referencia, ustedes hacen referencia, son personas valiosas, son personas con dignidad y que la muerte no es la solución. El pedir la muerte no es la solución a su problema. Damos gracias al doctor Jorge Papatián por haber dedicado este tiempo para conversar con nosotros sobre la eutanasia, ética médica y distintas consideraciones que hay que tener en cuenta en cuanto al sufrimiento y la ciencia médica que puede hacer para paliar el sufrimiento, el dolor, pero también qué importante es que, como él decía al final, de tener una esperanza, que la esperanza cambia la perspectiva de la vida, cambia como uno ve, siente la vida y ve su entorno. Qué importante tener una esperanza que aun cuando estemos en esos momentos finales, hay algo más allá de la muerte, no es el fin, sino que en fe creemos que Dios nos tiene una morada preparada para cada uno de nosotros. Agradecemos por su tiempo a ustedes, quédense y síganos para más contenido de actualidad en Detén un Tiempo y Reflexión. Muchas gracias.